Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión se presentaron a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Por qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra 2 situaciones ante una noticia en la que llega, o una situación ante 2 noticias. Una llega en ese momento que se presentan a contar a Jesús que unos galileos, aquello de los galileos cuya sangre virtió Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. En realidad, en todo el Evangelio solo tenemos este trozo de esta anécdota. A nivel extrarreligioso, la historia no nos dice nada de eso. Y entonces lo que sabemos solo es lo que pone aquí. Debían ser en las fiestas de Pascua, porque era solo en la Pascua los galileos, o sea, los no sacerdotes, podían ofrecer sacrificios personalmente en el templo. Así que ha de ser tiempo de Pascua. Los galileos, algunos eran identificados con los celotes, que eran, mal dicho, pero para entendernos nosotros, como una especie de grupo terrorista que iba contra el Estado romano, y así Pilato debió hacer una especie de escabachina mientras hacían estos sacrificios dentro del templo, y así se mezcla la sangre que ofrecían de los animales y la sangre de estos galileos. Y entonces Jesús, ante esta noticia que llega, dice: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás porque acabaron así? Y entonces aquí empieza, o se sobreentiende, uno de los problemas que tenían los judíos en su pensamiento, que es que en parte todavía hoy lo tienen los judíos y también muchos protestantes, que es la mentalidad de que lo que pasa aquí tiene sentido y es como un premio o un castigo, cuando muchas de las cosas que pasan aquí en la tierra no son premio ni castigo. Algunas sí, pero otras no. ¿Por qué? Porque aquí depende mucho de la voluntad de uno. Si hay uno que es un asesino y mata a alguien, sería absurdo decir que el que es asesinado es culpable, porque el asesino le eligió a él, así que algo ha debido hacer para que le matasen. A ver, cuando son ajustes de cuentas sí, pero muchas veces no. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y lo han matado. Sí, ante los ojos de Dios siempre hay una providencia de alguna forma, pero eso de pensar que, han muerto allí, eran culpables. Cayó la torre de Siloé y me aplastó a unos cuantos, eran culpables. Menos mal, a mí no me cogió porque yo no soy culpable de nada. Esa mentalidad. Soy rico, quiere decir que hago las cosas bien y por eso Dios me premia. Soy pobre, es que soy un gran pecador y por eso Dios no me premia. Dices, no, eso no es el Evangelio. Pero eso es la mentalidad común en aquellos tiempos, y sin que nos demos cuenta del todo, también en el nuestro en parte hay eso. Por eso la gente, cuando ve a los ricos y a los poderosos, como si los adorase.
Y dices, ¿por qué? Porque en el fondo querrían ser como ellos y consideran que si han triunfado es todo por méritos propios, como una cosa. Dices, cuidado, que no va por aquí. Es otra la historia. Pero bueno, el caso, Jesús se aprovecha de eso y viene a decir, ¿os creéis que son más culpables que vosotros? Os digo que no. ¿Y qué quiere decir aquí Jesús? Lo que quiere decir va ligado a los evangelios que hemos ido viendo ayer y anteayer, que eran esta llamada de Jesús a la conversión. Tienen al Hijo de Dios delante, tienen la verdad hecha carne delante, y no hacen caso, no se convierten. Y entonces Jesús les amenaza en el sentido de que les está diciendo la verdad de lo que hay. Si no os convertís, acabaréis peor. Y este acabar peor se puede entender de dos formas diferentes. Uno es el infierno. Si no os convertís, os condenáis. Y a la vez, si no os convertís, acabaréis mal, incluso como pueblo. Y algunos dicen que esta es otra de tantas profecías sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos. Según muchos textos del mismo Evangelio, esta destrucción se debe a la no conversión del pueblo de Israel. Es cierto que después muchos se convertirán, muchos, pero el pueblo como tal no. Y eso hará en boca de Jesús que venga esta destrucción del templo y la destrucción de toda la ciudad. De hecho, ante la rebelión, históricamente nos dirán, no, esto no tiene nada que ver, esto viene de la rebelión de los judíos del año 67, se rebelan contra Roma y Roma responde a la romana. Y la romana era pues la destrucción total, piedra sobre piedra, y el asesinato global de toda la ciudad. Una ciudad que se levanta contra Roma ha de ser aniquilada y servirá así de ejemplo a las demás ciudades para que no se haya revuelta. Y eso es lo que hicieron en el año 70. Ante la revuelta de los judíos, la destrucción total y aniquilamiento de Jerusalén, piedra por piedra, que no quedase nada en pie, y a la gente que había dentro matarla a todas. Fue el gran desastre, o uno de los grandes desastres de Jerusalén. Digo uno de tantos porque Jerusalén ha sido destruida 20 veces, o sea que no es una... Ya están un poco acostumbrados allí a los líos, incluso ahora también. Para nosotros lo importante es que es un aviso a la conversión. La parábola de la higuera que hemos oído al final es lo mismo. No se convierte, no da frutos la higuera, córtala, deja todavía un poco de paciencia, intentemos ponerle abono, intentemos cuidarla, a ver si nos da fruto. Es en el fondo la paciencia de Dios, y esta paciencia se basa solo en una cosa, en la esperanza de la conversión, en la oferta a cada uno de nosotros de que nos convirtamos a Dios. Pero decíamos que hoy celebramos también San Antonio María Claret, y decíamos que es uno de los grandes santos catalanes del siglo XIX, de familia muy humilde, de muchos hijos, muchos hermanos, tenía 10 hermanos, familia, bueno, tirando a muy modesta. Él tiene que trabajar ya desde pequeño y el problema es cómo estudiar. Vendrá a Barcelona, conseguirá estudiar, se hará sacerdote, pero se hará muy mayor para la época. Se hace sacerdote se ordenará con 28 años. 28 años en aquella época era ya ser un viejo como cura. Si yo recuerdo que a mí que me ordenaron con 25, que es la edad mínima para ser ordenado, ya decían que bueno, que ya era demasiado mayor porque había entrado en el seminario mayor y no en el seminario menor. Y hoy prácticamente no existe, al menos en Barcelona, el seminario menor prácticamente no existe, aunque hay un amago de seminario. Pues en aquella época, que se ordenaban con 22 años, los 28 era ya ser mayor. La gente, bueno, era otra mentalidad. Se ordena y se va directo a Roma, a Propaganda Fidei, que es una institución de la Santa Sede que envía a los misioneros. Y de allí quiere ir misionero, pero no lo aceptan. Es de salud débil
y prefieren que no, que se vuelva a la diócesis. Entonces decide entrar en los jesuitas, y solo entrar en los jesuitas se pone enfermo y también lo sacan de los jesuitas, y se vuelve a Barcelona. Y entonces aquí empezará 7 años de predicación continua con lo que se llaman las misiones populares, yendo de ciudad en ciudad en toda Cataluña y, curiosamente, no sé por qué, también en Canarias y Cataluña. Y se hará famosísimo por su predicación y también por los milagros que obraba. Tenía fama de taumaturgo, de obrar milagros. En las predicaciones, gente que se curaba. Yo, de hecho, recuerdo, no sobre las curaciones, pero sobre la predicación, recuerdo todavía al principio de ser yo cura, hablando con gente muy mayor que le llevábamos la comunión, que no podía venir a la iglesia. Una que me contaba, yo recuerdo todavía cuando, no sé si su abuela o su bisabuela, cuando ella era muy pequeña, le explicaba que cuando ella, la bisabuela, era muy pequeña, también ella había visto al Claret, había estado, y era increíble, decía, cómo el pueblo le iba detrás, cómo la gente se convertía, cómo predicaba con fuego, prácticamente. Fue todo un espectáculo de conversiones y de realmente hacer el bien en la predicación en toda Cataluña, decimos, y en Canarias. Estará estos 7 años predicando, y al final de estos 7 años, el mismo año, hará 2 cosas. El año 50, cuando tiene 42 años, el año 49, lo harán obispo de Santiago de Cuba. Recordemos que era parte de la corona española en aquellos tiempos, y a la vez él fundará los misioneros que llamamos hoy los claretianos. Los claretianos en honor a San Antonio María Claret. Los fundará y los dedicará sobre todo al apostolado y a la misión de apostolado, de conversión. Revolucionará Santiago de Cuba, y los problemas más grandes los tendrá con los catalanes. Recordemos que la mayoría de la inmigración catalana a América iba a Cuba, porque durante mucho tiempo se le había prohibido a los catalanes entrar en lo que era el continente, y esto es una isla, y como isla se podía ir, los catalanes podían ir. Y la mayoría de los terratenientes eran catalanes, o hijos de catalanes, o nietos de catalanes. Y Claret, les dice de todo, y les achaca de todos los males de la isla, porque son auténticos esclavistas, en sentido real, y además se aprovechan de los esclavos. No los tratan para nada como personas, como animales de los cuales hacen lo que quieren. Y de hecho dirán algunos que incluso ya predice la revolución que vendrá más tarde, la revolución que vendrá unos cuantos años más tarde. El caso es que él trabaja incansablemente y denunciando todos los males, pero buscando todo el bien de la población. Creará incluso una cosa que es, las precursoras de muchas cajas de ahorros, porque en cada parroquia habrá una caja de ahorros para que la gente pueda tener lo suficiente, pueda pedir préstamos para poder, en los casos de momentos de dificultad, pueda vivir, pueda ir hacia adelante, no se queden con sus tierras, pueda pagar las semillas, pueda hacer lo que necesiten. A nivel social será una revolución inmensa, y eso los terratenientes no se lo aceptan, así que deciden matarlo. Y habrá varios atentados, que uno casi le cuesta la muerte, le dejó toda una cicatriz en toda la cara de una cuchillada, que al final se salvó, pero estuvo a punto de la muerte, hasta que la reina necesitan 2 cargos, uno de confesor y el otro del obispo de Madrid. Madrid no existía como diócesis, así que era el obispo de Toledo, que era la diócesis de Madrid, era Madrid-Alcalá, era Toledo. Después se separará la diócesis, bastantes años después, pero en aquellos momentos dependía de Toledo. Con que es catalán, dicen a Toledo mejor que no, así que como confesor de la reina, sí. Él puso muchas condiciones, porque no quería estar
allí simplemente por estar, sino que no tenía tiempo que perder. Lo suyo era la misión, no ser un criado de la reina, así que exigió, por ejemplo, entre otras cosas, que él no esperaría jamás a la reina. Cuando la reina lo llamase, al momento que él llegase, lo tenía que atender, sino que se olvidase de confesor de ella. No tenía tiempo que perder. Y la reina lo aceptó, aunque la reina era muy extraña, pero bueno, aceptó las condiciones de Claret, y Claret hizo lo que pudo con esta reina, porque era un desastre de reina, lo sabemos bien, con sus amoríos, con sus cosas, que llevó al desastre a la España, esa España que acabó en república, porque era un desastre a nivel total, con gobiernos de muchos signos, pero sobre todo esos gobiernos liberales anticatólicos que hubo en el momento. Y empezó la gran persecución en Madrid contra Claret, porque Claret decía las cosas claras, no se metía en política, pero sí en moral y en lo que tenían que hacer, pero la gente quería, o sea, los liberales se lo querían cargar como fuera, y empezaron todas las calumnias. De hecho, la gente se dice que el personaje más calumniado del siglo XIX es Antonio María Claret. Las calumnias llegaron de todas partes. E incluso los hermanos Becker, o sea, Gustavo Adolfo y su hermano, también hicieron libelos contra Claret, cobrando para cargarse a Antonio María Claret, diciendo, bueno, sus relaciones con la reina, que era el amante de la reina y que todo lo que queráis y más. Y bueno, tanto es así que fue expulsado de España. Antonio María Claret participó en el Primer Concilio Vaticano I en 1870, y de allí ya vuelto, ya no pudo volver a España y se quedó en Francia, donde a los pocos meses murió ya agotado, pero realmente haciendo muchísimo bien. Por eso el mal no acepta el bien y lo persigue con furor, y es famoso por estas persecuciones que a poca gente más han sido tan furibundas y sin ninguna razón, simplemente porque iba bien cargárselo. Era una forma de ir contra la Iglesia, ir contra esta figura que tenía muchísimo peso en muchísima gente, porque veían en él la verdad y la santidad. Pidamos a Dios que nos haga convertirnos con la imagen de estos santos, que nos haga vivir la fe, que nos haga vivir fieles al Señor, que demos este fruto como el que Jesús pide a esta higuera, que nosotros seamos higueras que den auténticos higos, frutos, los frutos de la misericordia, los frutos de la verdad, los frutos de santidad, que nos abran las puertas de la vida eterna.